El fuego calcina estos coches aparcados a las afueras de Sídney y se ha acercado tanto a las casas que los vecinos han tenido que desalojarlas. La Villa Olímpica también ha sufrido daños. Las llamas ya han devorado más de 124.000 hectáreas de Nueva Gales del Sur y reducido a cenizas unas 200 viviendas. Más de un mes lleva ardiendo todo el sureste de Australia, con 59 incendios que están activos y de ellos todavía 24 fuera de control. El Klyuchevskoy, el volcán más alto de Eurasia y uno de los más activos del planeta, ha empezado a expulsar cenizas. Estas han alcanzado los 10 kilómetros de altura, lo que está afectando al tráfico aéreo. El volcán Etna en Sicilia ha entrado de nuevo en erupción. Emite lenguas de lava y de ceniza y el fuerte viento ha avivado las columnas de humo. Tiembla el suelo en Filipinas y la torre de la iglesia se derrumba por completo. Mientras varias personas gritan y escapan de la zona, una de las más afectadas por el terremoto de 7,2 que ha golpeado al centro del país este martes. Ya son 170 los muertos y hay más de 3 millones de afectados. La lluvia no impedía que todo un pueblo se echara a la calle para exigir una explicación. Una explicación a los más de 2.000 seísmos que han hecho temblar este pequeño pueblo de Jaén en poco más de un año. Necesitamos ya el estudio que nos explique las causas de los terremotos que estamos sufriendo. Uno tras otro, los temblores han ido dejando su huella en forma de grietas en los edificios del pueblo. Terremoto de magnitud 7,1 en la costa de Japón. Las autoridades activan la alerta de tsunami. El seísmo ha tenido lugar frente a Fukushima, donde se encuentra la central nuclear. Y en China el tifón Fitou sigue causando estragos. El agua ha cubierto casi por completo esta ciudad al este porque se ha desbordado el río que pasa por sus calles. Inundaciones, vientos de 200 kilómetros por hora que han dejado 6 muertos y 6 millones de damnificados. Y lo peor es que esperan para las próximas horas otro tifón. En México, los estados de Guerrero y Michoacán están en alerta máxima ante la cercanía del huracán Raymond, estacionado ante sus costas. Las clases en los colegios se han suspendido, los puertos están cerrados a la navegación y se han preparado cientos de refugios temporales. A punto de morir aplastado por un árbol ha estado este ciclista en Ámsterdam. Una muestra de la fuerza de la tormenta San Judas que también ha azotado Copenhague. Allí los vientos huracanados de hasta 194 kilómetros por hora han arrancado los andamios de este edificio. La extrema violencia de la tormenta ya ha dejado 15 muertos a su paso por el norte de Europa. Los coletazos de la supertormenta azotan hoy la costa sueca, aunque el viento huracanado amaina tras una noche complicada con demoliciones de urgencia, porque el impacto de árboles y de objetos arrancados por el viento ha sido la causa de la mayoría de las 13 muertes en toda Europa. En Francia, Alemania y Holanda evalúan los daños de la fortísima tormenta y emprenden las tareas de limpieza.
tifón llega desde Filipinas, en donde ha causado la muerte de 5 personas y la desaparición de otras 4. Los vientos han alcanzado aquí los 150 kilómetros por hora y unas 2.000 personas han tenido que ser evacuadas. El tifón Pailin azota el sur y el este del continente asiático. Se ha conseguido evitar una catástrofe al evacuar a 1 millón de personas. Aún así, 14 personas han muerto en India, 13 en Filipinas y hay más de 200.000 damnificados. Vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias torrenciales azotan el centro y el norte del país. Hay al menos 17 muertos, 50 desaparecidos, edificios derrumbados y carreteras bloqueadas. La central de Fukushima ha reforzado su seguridad ante la llegada inminente del ciclón. En la accidentada planta de Fukushima 1 han saltado gravemente los niveles de radiación en el agua del túnel de drenaje hacia el océano. El nivel de sustancias radiactivas supera casi en 30 veces la norma máxima, según la operadora de la central nuclear TEPCO. 6 trabajadores se han visto expuestos esta mañana a grandes dosis de radiación en la central de Fukushima. El error de un operario ha provocado una fuga de 7 toneladas de agua contaminada en la planta. Batalla campal que se vivió anoche en Río entre estudiantes y policía. Tras la marcha pacífica de los profesores, la violencia se desató frente a este edificio público. Los radicales intentaron incendiarlo y entrar a la fuerza. Incidentes en Lima, en la capital de Perú, durante una protesta universitaria. 2 personas han resultado heridas y hay 13 detenidos. Los estudiantes exigen la dimisión del rector por mala gestión. La policía ha respondido con gases lacrimógenos y balas de goma. Estudiantes, padres, profesores se unían para protestar contra los recortes y la nueva ley educativa.
En Valencia la manifestación terminaba con quema de contenedores. En Zaragoza un grupo de estudiantes se concentraba ante la jefatura de policía para exigir la libertad de 2 detenidos en el campus. Al final la policía cargaba contra ellos. En Portugal, miles de personas se han manifestado hoy en las principales ciudades. Lo hacen contra las medidas de austeridad impuestas por la Troika. El principal sindicato portugués y varios partidos y colectivos de izquierdas han apoyado la marcha. Y en Colombia, la carretera que une Cali con Popayán ha estado cortada varias horas. Ha sido por enfrentamientos entre campesinos y la policía, que utilizó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersarlos. Los líderes campesinos dicen que luchan por la restitución de las tierras y contra la minería ilegal que afecta a los recursos hídricos de la región. Planea endurecer la ley de inmigración para la primavera de 2014. Quieren restringir el acceso a la vivienda a los extranjeros que serán interrogados sobre su situación legal en el país si compran o alquilan una casa. Además, los delincuentes foráneos serán expulsados del país y se reducirán sus posibilidades de recurrir. Protestas estudiantiles en Francia contra la política migratoria del gobierno tras la expulsión de una estudiante de instituto a Kosovo. Entre 2.500 alumnos según la policía y 7.000 según representantes estudiantiles bloquearon el acceso a una veintena de institutos y criticaron al ministro del Interior. Sin perder detalle, las cámaras rusas graban la detención de este inmigrante de Azerbaiyán. Lo patean. Lo consideran autor del apuñalamiento de un joven ruso la semana pasada. Lo suben a un helicóptero donde continúa el maltrato. Lo tumban esposado boca abajo y así hace el viaje hasta Moscú. Van a acusarle del asesinato de un joven que levantó una ola de protestas contra los inmigrantes la semana pasada. Atención al mensaje que este hombre, Martin Schulz, ha lanzado esta tarde. Según el presidente de la Eurocámara, la Unión Europea se quedará sin dinero a mediados de noviembre. Schulz ha convocado una reunión urgente para que la Eurocámara amplíe el presupuesto en casi 3.000 millones, a petición, dice, de Durão Barroso, el presidente de la Comisión.
Estados Unidos se aleja del precipicio en el último instante, horas antes de agotar el plazo. Demócratas y republicanos se han estrechado la mano y han firmado un pacto que parecía imposible. Ese acuerdo evita la suspensión de pagos de la primera potencia mundial, un desastre que hubiera dejado en la cuerda floja las economías de todo el planeta. If you like your doctor, you will be able to keep your doctor, period. If you like your health care plan, you'll be able to keep your health care plan, period. No matter what you've heard, if you like your doctor or health care plan, you can keep it. Nothing in this plan will require you or your employer to change the coverage of the doctor you have. But even though the president gave a convincing argument for why people didn't have to worry about changing their plans, we're now learning that couldn't be farther from the truth. According to an NBC investigation, 50 to 75% of the 14 million customers can expect to get notifications that their health insurance has been canceled. This all because their existing policies may not meet the standards mandated by the new healthcare law. So, like it or not, the message has changed. Esa raíz es que la reina de Inglaterra, y según su política y de sus colegas holandeses, ha decretado una política de genocidio cuya intención proclamada es reducir la población del planeta Tierra de 7.000 millones de personas a menos de 1.000 millones de personas. Este programa ahora es precisamente el programa que también adoptó este tipo Obama en la presidencia de Estados Unidos. El presidente Obama es un instrumento del genocidio que ha sido colocado en el gobierno con la ayuda de mucho dinero del narcotráfico de los británicos para respaldar su carrera. Un nuevo enemigo acecha a los niños sirios. Se trata de la polio, que ha hecho irrupción en mitad del infierno de la guerra.
Los desplazamientos de población debidos a la guerra son el caldo de cultivo para esta epidemia, ausente de Siria desde hace 14 años. En la ciudad de Bratislava, en Eslovaquia, durante el día y la noche se escucharon los misteriosos sonidos de El Hom. En Galicia, el mar sigue arrastrando a la orilla calderones, un cetáceo de la familia de los delfines. 13 ejemplares ya han muerto y los voluntarios tratan de ayudar al resto a volver al mar. Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you. Wake up missing you. When the one you love's in love with someone else. So I let you in, knowing tomorrow
Okay, it's just a song. El aire que respiramos puede provocarnos un cáncer. Así lo asegura la agencia especializada en el cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que propone que la contaminación ambiental sea clasificada en el grupo 1 de sustancias cancerígenas para el ser humano. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta millones de vacunas contra la gripe en una carrera contra el virus que acaba de comenzar. Este año la campaña empieza antes de que llegue el frío. Objetivo, atajar la gripe antes de padecerla. Está claro que todas las personas mayores son un grupo de riesgo y deben vacunarse, pero atentos también otros colectivos. También se tienen que vacunar todas las personas que cuiden a niños o que estén en sitios donde haya personas mayores con riesgo. Y sobre todo los que tenemos enfermedades crónicas debemos de vacunar. Años han tenido que pasar para que los afectados por la talidomida hayan podido sentar en el banquillo a la farmacéutica alemana Grünenthal. El fármaco que se vendió a las embarazadas en los años 60 produjo cientos de malformaciones en los fetos. Ahora se celebra el juicio, medio siglo después. Es un ejemplo del poder de la industria farmacéutica. Edward Snowden ha reaparecido hoy con este escrito llamado Manifiesto por la Verdad. Lo ha redactado en Moscú, donde vive exiliado, y en él pide a los ciudadanos del mundo que se rebelen contra el espionaje. Asegura que el gobierno de Obama está intentando salir de este delicado episodio negociando en secreto con los países a los que espió. El semanario Der Spiegel respalda hoy esa idea. Asegura que los gobiernos de Obama y Merkel ya han empezado esta semana a negociar un acuerdo de no espionaje.
El exanalista quiere evitar que Merkel y Obama zanjen este capítulo con un pacto que no acabe con las supuestas prácticas ilegales de los servicios de inteligencia. Para conseguirlo, está tentando a la canciller alemana con darle más información de cómo Estados Unidos pinchó su teléfono y el de otros muchos alemanes. Para que su oferta quedara clara, Snowden se ha reunido esta semana con este diputado alemán y le ha dado una carta para Merkel. En ella se ofrece a viajar a Berlín e incluso a ser interrogado por los diputados alemanes en el Bundestag. Para viajar hasta el Parlamento alemán, Snowden solo le pide una cosa a Merkel: que le proteja. Empezó a formarse durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Estaba compuesta por 5 naciones anglosajonas que son precisamente los que permanecen en un sepulcral silencio ante este monitoreo. La alianza, integrada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, se convirtió en los tiempos de la Guerra Fría en la unión designada para controlar los enlaces de la Unión Soviética y sus aliados. Sin embargo, el sistema todavía está funcionando y tendría a su alcance un 90% de las comunicaciones mundiales de Internet. Los expertos destacan que uno de los mayores objetivos que hasta ahora impulsa la existencia de la organización es el dominio y la supremacía económica sobre otros países. For terrorists, right? There's what, 2,000, 3,000? I don't know. It's a small, vile band of people. But now we have the right to look at the entire haystack for the needle. So the result is, it's like Hitler. When Hitler got a lot of his power from the people because he was wailing about terrorists inside Germany. Always they talk about terrorists. That justifies a totalitarian state. That's always the first method. In George Orwell's 1984, it's always about terrorists, you know. McCarthy, all the nutcases, Joe McCarthy, terrorists, communists planted in our schools and our government. It always creates this fear in the American people. So this is very scary, unless we educate the people not to be scared, to be beyond their fear, to accept that uncertainty exists in life, that terrorism does happen.
se convertirá en enero probablemente en la mujer más poderosa del mundo. Va a sustituir a su jefe, Ben Bernanke, con el que ha trabajado codo con codo durante los últimos 3 años. Será también la primera demócrata que dirija la entidad emisora en 25 años. François Hollande es el peor presidente de los últimos 30 años en Francia. El mandatario tiene la aprobación de solo el 27% de los encuestados. La mayoría de los franceses están convencidos de que Hollande no ganará las elecciones de 2017 y le acusan de ser incapaz de enfrentar la crisis financiera con reformas impopulares. Vamos a Italia. El Tribunal de Apelación de Milán ha reducido de 5 a 2 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público a Berlusconi. Había sido condenado por fraude fiscal en el caso Mediaset. Condenado a 20 años de cárcel, un exministro griego que blanqueó dinero y también está acusado de corrupción. Otras 16 personas, entre ellas su mujer, su exmujer y su hija, han sido sentenciadas a penas que van desde los 6 a los 16 años de prisión. El político fue fundador del PASOK y ministro en 6 ocasiones. El kirchnerismo sufre una sonora derrota en los 5 distritos más poblados del país. El ganador en la provincia de Buenos Aires ha sido el opositor Sergio Massa, que se postula como futuro candidato presidencial después de abandonar las filas de Kirchner en junio. El Papa Francisco recibe al ya conocido como obispo del lujo, el obispo de la ciudad alemana de Limburgo. Franz Peter Tebartz está en el centro de la polémica por la ingente suma invertida en la remodelación de la sede de su arzobispado, 31 millones de euros. Der Papst hat entschieden. Tebartz van Elst muss das Bistum Limburg verlassen. Soll eine Auszeit nehmen. Wie lange diese dauern wird, ist noch unklar. Ein Verwalter wird ihn in dieser Zeit in Limburg vertreten. Ich sehe mich als der ich bin, der einfach in täglicher Kleinarbeit und in Gesprächen das tut, was er schon immer getan hat. Ich sage immer, es gibt wenig, worauf ich stolz bin. Eins ist meine Demut.
misterioso ovni esférico con un halo de energía alrededor fue avistado nuevamente en Rusia, en 2 ciudades diferentes. Ciudad de San Petersburgo, Rusia, 3 fuertes luces en los cielos que lentamente interactuaban en formaciones triangulares. Es captada una formación de objetos en una zona residencial en la localidad de Bullhead, Arizona. Jesse Rostenberg, junto con sus 2 hijos, se convirtieron en testigos del descenso de un disco volador, una historia que confirmaría la presencia de este tipo de tecnología en la década de los 50. La señora Rostenberg relató a las cadenas de televisión local el incidente a detalle, desde la aparición del objeto hasta los extraños ocupantes en su interior. Automatically looked up to see this, all I can describe, this huge Mexican hat. It was stationary, this thing, and it was bright silver in color, and it had a dome. It was tilted to sort of, I could see the occupants in it. You saw people in it? I saw people in it. There were 2 people in there. These people were beautiful people. That's the only way I can describe them. They had long golden hair, like a pageboy bob, just like the old kings. You used to see photographs of the old kings. And the colour of the hair was golden. Perspex or glass or whatever it was, they could see me anyway and I could see them. And they had beautiful faces. I shall never forget their faces as long as I live. Nunca negó su testimonio y siempre, hasta el último momento, estuvo dispuesta a relatar la verdad sobre la tarde de octubre en la que se encontró con un objeto desconocido. El hombre lagarto se convirtió al final de la década de los 80 en todo un fenómeno de popularidad dentro y fuera del estado de Carolina del Sur en los Estados Unidos. El primer avistamiento reportado de esta criatura ocurrió la noche del 29 de junio de 1988. My tires was bust and it flat, so I got out and changed about 2 a.m. at night. After I was finished changing, I was putting flat in the jack in the trunk. And I looked back, I saw red eyes, big red eyes thing running toward me. So I jumped in the driver's side, and when I was shutting the door, it grabbed the door. So I jerked the door and shut it and pulled off. And I looked in the mirror, I saw a big image and a loud crash on top of the car. Christopher, quien se encontraba atemorizado después de su encuentro, aseguró a la policía ser perseguido por un ser de 2,5 metros de altura, con unos grandes y potentes ojos rojos. Describió y pudo dibujar un monstruo de color verde, con 3 largos dedos en cada mano. Lo increíble de esta historia es que durante las 2 semanas consecutivas, la comisaría del condado de Lee tuvo un sinnúmero de reportes de avistamientos y encuentros con este ser. Muchos de ellos coincidían de forma sorprendente con el relato de Davis.
2 agentes del sheriff de Lee recorrieron el pantano y lograron obtener unas huellas de más de 30 centímetros de dimensión. La aparición del hombre lagarto fue un fenómeno que sirvió como testimonio de la veracidad de los relatos sobre la presencia de seres de origen reptiliano en nuestro planeta. Impresionante avalancha en este estadio de fútbol de Brasil. Miles de aficionados se agolpan contra las vallas, apenas pueden moverse. Algunos intentan trepar esa verja y escapar de una muerte por aplastamiento. Duelo de titanes, derbi paulista entre el Sao Paulo y el Corinthians. Y lamentable esto, fue durante el descanso cuando los aficionados locales se enzarzaron con la policía brasileña. Por desgracia, algunos árbitros han protagonizado noticias relacionadas con incidentes violentos en las que por norma general ellos mismos eran las víctimas. Sin embargo, no es el caso de Saad Al-Fadli, colegiado de la Liga de Kuwait. Scout, alentado por sus 2 compañeros, acaba de destruir una formación rocosa que la naturaleza tardó 165 millones de años en formar. Le gritan, le siguen, le lloran allá donde va, pero para Toby Sheldon todo eso es simple locura adolescente. Lo suyo sí que es ser fan. Capaz de fundirse sus ahorros por desdibujar su cara para ser el otro Justin Bieber. Hola, soy Ken. Eso perseguía Justin, 90 operaciones para convertirse en el Ken de carne y hueso. Los estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio estaban en una jornada cultural, cuando hacia las 5:40 de la tarde una joven advirtió que algo pasaba en el cielo. Por eso Carolina Torres, quien tenía la cámara en sus manos, la dirigió hacia el cielo y logró captar un destello que pasaba a gran velocidad. Para los expertos, se trató de un meteorito.